Ibero Radio Puebla. No solo la voz de uno. La voz de todos. Conectados con tu mundo. Caminos del viento. Voces y silencios de los derechos humanos. Una producción del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría e Ibero Radio. Bienvenidas, bienvenidos a Caminos del Viento, el programa del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría por Ibero Radio. Les saluda Cuauhtémoc Cruz Isidoro en esta nueva etapa, después de una ausencia de 23 semanas debido a la contingencia por el COVID-2019. Regresamos a los micrófonos, regresamos a este espacio con un nuevo formato. Ahora estaremos disponibles a través de un podcast que podrán consultar todos los jueves al mediodía, donde le traeremos información, análisis vinculada con los derechos humanos para hacernos cargo de la realidad. Agradezco a Vicky Morales, que nos ha acompañado en este proceso de transición, responsable de Ibero Radio, que ha puesto la imaginación para que justo retomemos estos espacios fundamentales para el análisis de nuestros contextos, para el análisis de las situaciones que vivimos día a día y que justo en el contexto de la pandemia pues se han agravado. Hoy hablaremos con Ana Gamboa, responsable del Observatorio de Violencia Social y de Género del Instituto de Derechos Humanos, quien recientemente presentó un informe sobre feminicidios, una problemática que en nuestro país es sumamente alarmante. Cifras indican oficiales que al día son asesinadas 10 mujeres. En el estado de Puebla, desde el año pasado, vivimos con una alerta de violencia de género, pero lo que podemos ver es que las cifras no bajan, que se mantienen e incluso en algunos casos han aumentado. También hablaremos sobre los otros tipos de violencia. Particularmente recordaremos un caso de un senador a quien no mandamos a saludar, que ahí exhibió su vida pública a través de redes sociales y le hizo algunos comentarios a su esposa. Y bueno, ¿es violencia? ¿No es violencia? ¿Cómo podemos identificar este tipo de actitudes que muchas veces normalizamos? Bueno, de esto y más nos hablará Ana, que nos acompaña el día de hoy. Ana, bienvenida a Caminos del Viento. Hola, Cuau, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí en tu nuevo podcast. Mucho éxito y seguro que vendrán muchas cosas muy positivas. Muchísimas gracias, Ana. Y bueno, qué bienvenida podemos tener que tenerte en estos micrófonos, en este espacio. Sin duda nos has acompañado a lo largo de varias emisiones en el formato anterior, siempre compartiéndonos el tema de cómo visibilizar la violencia contra las mujeres, cómo sensibilizar, cambiar estas prácticas, pasar del amiga, date cuenta, a amiga, cómo te acompañamos, ¿no? que circula mucho en redes sociales. Y paradójicamente o curiosamente, el último programa que tuvimos fue aquel que vino o que precedió a la gran marcha del 8 de marzo, esta marcha multitudinaria a nivel república, a nivel local también, que después al día siguiente hubo un silencio absoluto en el espacio público, en los espacios universitarios, con el paro nacional Un Día Sin Nosotras. De ahí nos fuimos, llevamos 5 meses de sana distancia y justo retomamos este espacio con tu voz, con tu análisis. Brevemente, Ana, ¿qué nos puedes compartir de estos 5 meses? ¿Qué ha pasado? ¿Se apagó el movimiento feminista? ¿Ya no nos dio tiempo de reflexionar aquel 8 de marzo, aquel 9? ¿Cuál es tu balance en estos meses de pandemia? Híjole, Cuau, la verdad es que es un tema bastante complejo.
y que ha estado bastante en el escenario, en la opinión pública y ha sido un tema bastante pues consultado también por medios de comunicación, ¿no? Y como bien lo dices, me parece que el 8 de marzo, junto con el paro, junto con todo este movimiento de mujeres, lo que fue clave para ese momento, aunque sin saberlo, ¿no? Venía todo este confinamiento, creo que nos dio cuenta y abrió como un panorama de que teníamos que estar alerta de la violencia contra las mujeres que sucedía ya no solamente en los espacios públicos, que es lo que que desde el observatorio monitoreamos y sistematizamos, sino también de la violencia que existe en espacios domésticos. Y bueno, con el confinamiento lo que ha habido es también movimiento de mujeres feministas que también están poniendo en la agenda y diciendo no hay que olvidarnos de este tema, que es un tema que no es privado, es un tema de público, y en ese sentido, pues los recortes de presupuesto en tema de prevención, atención e erradicación de la violencia contra las mujeres resulta bastante preocupante, siempre teniendo en consideración, como te decía, que es un tema es un problema público, ¿no? Y justo el objetivo del paro nacional Un Día Sin Nosotras del 9 de marzo era visibilizar o hacer notorio qué pasaría ante la ausencia de miles de mujeres en nuestra vida diaria, ¿no? Y que no estuvieran presentes en las escuelas, que no fueran a trabajar, que no estuvieran presentes en los espacios, en particular de la universidad, ¿no? Que vivimos un día de absoluto silencio, donde se sentía cierta, diría esta frase, la tensa calma, ¿no? Al estar ausentes cientos de mujeres en la universidad. Y una de esas ausencias se ve reflejada en su máximo punto con los feminicidios, que es justo este grado máximo de violencia contra una mujer que es asesinada por el solo hecho de ser mujer. Pero justo para contextualizar, Ana, que nos pudieras compartir para los que nos escuchan por primera vez, y siempre es importante reiterarlo, ¿qué es un feminicidio? ¿De qué hablamos cuando nos referimos a este término? ¿Por qué no hay un homicidio, por así decirlo? Que también es recurrente que nos digan, es que a los hombres también los matan, ¿no? Matan a más hombres que a mujeres, pero hay ciertas características que nos hacen poner el foco en este tipo de violencia. ¿Qué le entendemos a este feminicidio? Sí, gracias, Cuau. Pues mira, creo que es muy importante, como dices, siempre regresar a los conceptos pues que se están poniendo en la mesa, ¿no? Y en este caso, la violencia contra las mujeres hay que entenderla que pues está construida desde una cultura machista y patriarcal que reproduce pues ideologías, creencias y estereotipos que favorecen la discriminación de las mujeres. Es decir, las desigualdades de género que existen en la sociedad, aunado a un escenario pues bastante grave de impunidad, son elementos fundamentales que permiten no solamente la naturalización de esta violencia, sino que también se siga reproduciendo y se siga sosteniendo. Entonces, en este sentido, pues la violencia contra las mujeres se ejerce de manera pues intencional, busca causar daño o sufrimiento por razones de género, de las cuales ahorita hablaremos. Es un ejercicio sin duda de desigual de poder entre lo masculino y lo femenino, y es un instrumento de control y sometimiento de las mujeres, atentando contra los derechos de las mujeres y su libertad. Entonces, dicho esto, pues se entiende los feminicidios pues justamente como toda esta violencia extrema contra las mujeres, y ya algunas autoras dicen que se tendría que hablar de un continuum de violencia, es decir, que la violencia va de manera creciendo progresivamente, es decir, que ya incluso el Instituto Politécnico Nacional, con su violentómetro en el que dice si la violencia también se mide, nos muestra cómo empezando desde bromas hirientes, chantajes, mentiras, engaños, etcétera, va la violencia aumentando hasta llegar al punto más alto y digamos como que la punta del iceberg, que es el feminicidio.
Entonces, en este sentido, el Código Penal del Estado de Puebla nos dice que comete delito de feminicidio aquella persona que prive a una mujer de su vida por razones de género. Estas razones de género, pues, son 9 principalmente, ¿no? Y incluye aquel crimen que sea cometido por odio o por aversión a las mujeres, que el cuerpo sea exhibido en un espacio público, que se establezca que haya habido amenazas antes de que se cometiera este asesinato, que exista una relación sentimental, ya sea afectiva, de confianza o de parentesco, que se haya cometido por celos extremos de la pareja, que existan pues antecedentes de algún tipo o modalidad de violencia contra las mujeres, que exista pues lesiones o mutilaciones que vemos en los cuerpos, que ya no solamente basta con asesinar a las mujeres, sino también violentarlas sexualmente o hacerles algunas lesiones de tratos inhumanos y degradantes, ¿no? Degollarlas, mutilarlas, quemarlas, etcétera. Y finalmente otra razón es que haya sido incomunicada previamente. Es decir, en muchos de los casos podemos observar que las mujeres antes de que se hallaran sus cuerpos habían estado desaparecidas y sus familiares las buscaban. Entonces, podemos entender que la violencia contra las mujeres pues es algo que está desafortunadamente aumentando no solamente a nivel nacional, sino a nivel estatal. Y conocer estas razones de género, pues justamente nos ayudan a entender, no solamente decir qué es lo que pasó, ¿no? Sino también el cómo y el por qué pasó. Es decir, indagar en estas circunstancias alrededor del asesinato desde una perspectiva de género. ¿Y qué significa una perspectiva de género? Pues entender que esta desigualdad estructural entre los géneros está en nuestra sociedad, está en nuestra cultura, y a partir de esas desigualdades, entonces se tendría que hacer una investigación desde la perspectiva de género, pues, pero siempre abriendo esta investigación como feminicidio y no como homicidio violento. Y a ver, explícanos, Ana, estas razones de género que nos has compartido, ¿es una suerte como de checklist? ¿Se tendría que cumplir todas? ¿Hay como un formatito a la hora de investigar, decir, pues sí, está en el espacio público, hubo un trato degradante, estar en el tiene ciertas huellas, o con una de esas razones ya se puede tomar por feminicidio? Sí, en realidad, solamente que exista una de estas razones, ya se puede considerar como feminicidio. Ahora, el Estado como una institución, tiene la obligación de investigar toda muerte violenta contra las mujeres como un feminicidio y después descartarlo y entonces ya catalogarlo como homicidio violento si es que no cumpliera ninguna de estas razones de género. En la clasificación y definición de las conductas delictivas, pues vemos que el feminicidio atenta contra la vida y la integridad corporal. Entonces, esto quiere decir que las investigaciones pues deben de ser, los, ministerios públicos y quien está haciendo esta investigación deben de ser cuidadosos para entender estas circunstancias, como te decía, alrededor del asesinato. Porque, si bien son complicadas de entender, el Estado definitivamente está obligado para hacer esta investigación con debida diligencia, ¿no? Y a favor de la búsqueda de la verdad. Y justo en este contexto de investigación, de documentación, es que desde el Observatorio de Violencia Social y de Género han presentado un informe sobre probables feminicidios durante 2019 en el estado de Puebla. Pero antes de que entremos al dato, y justo ahora que comentabas las razones de género y la diferencia con, la investigación oficial, ¿por qué hablamos de probables feminicidios? Sí, fíjate que eso es muy importante que se vaya detallando, porque el observatorio, que pertenece al Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría y pues por supuesto que también pertenece a la Universidad Iberoamericana, pues una de sus funciones es justamente monitorear y sistematizar la violencia social y de género, pero también visibilizar y difundirla. Y en este sentido, pues la Fiscalía es la única entidad en que realmente puede decirnos si se consideró o si la carpeta de investigación está abierta como delito de feminicidio y no como homicidio.
Por eso hablamos de probables feminicidios, porque con base en el Código Penal del Estado de Puebla y el modelo Protocolo Latinoamericano de Investigación de Muertes Violentas contra las mujeres, pues es que con base en estas razones podemos nosotros desde el observatorio decir sí, se tendría que estar investigando como feminicidio. Ahora, ¿de dónde obtiene sus datos el observatorio? ¿Cuál es la fuente de información? Porque entiendo que no hay una documentación directa de los propios casos, que haría la diferencia con las investigaciones oficiales. ¿Cuál es la fuente principal de donde se documentan este número de probables feminicidios? Pues mira, las fuentes que se consultan son los periódicos digitales, sobre todo, si bien hemos en algunas ocasiones hecho una búsqueda de los periódicos físicos, nuestro principal insumo, digamos, son los periódicos digitales y este conteo que ellos van realizando respecto a la violencia feminicida, ¿no? Y bueno, también habría que decir que de alguna forma eso es un limitante respecto a que podemos decir que al menos, por ejemplo, en el año 2019 fueron 79 probables casos de feminicidio, al menos porque puede suceder que pues, la cobertura periodística no esté llegando a zonas mucho más alejadas de la capital de Puebla, por ejemplo, la Sierra Mixteca, la Sierra Norte, la Sierra Sur, etcétera. Y entonces, pues existan muertes o feminicidios, muertes violentas por razones de género o feminicidios sin que estos sean cubiertos. Entonces, hablamos de 79 probables casos el año pasado. De estos 79, Ana, justo comentaba al principio de este episodio, desde hace un año tenemos en Puebla una alerta de violencia de género que busca, entre otras cosas, erradicar o disminuir la violencia feminicida contra las mujeres, pues, ¿no? Que valga la redundancia. Hay una baja en el número de casos, ha aumentado. Con estos primeros datos podríamos hacer un análisis de que ha funcionado la alerta de violencia de género. Pues mira, justamente en el informe empezamos hablando de este conteo y haciendo un contraste con los datos oficiales de la Fiscalía General del Estado y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y nos damos cuenta que en el 2019 el observatorio registramos 79 probables casos, mientras que la Fiscalía y el Secretariado 58, ¿no? El año pasado, por ejemplo, el observatorio también registró 79, mientras que la Fiscalía 48. Entonces, si tenemos en consideración únicamente los datos oficiales, vemos que hay una diferencia de 10 casos, ¿no? Si bien el año 2017 ha sido el año más violento en cuestión de violencia feminicida en el Estado, sí podemos ver que existe una alta de los casos de feminicidios. Por ejemplo, en el 2015 hubo 37 y en el 2019 58. Entonces, bueno, es importante nosotros como observatorio justamente hacer estos contrastes de las cifras oficiales y no oficiales, porque pues estamos como dando a entender que existe un subregistro de estos feminicidios y que la responsabilidad del Estado en respecto a la investigación desde una perspectiva de género no se está haciendo o si se está haciendo, bueno, no hay una comunicación clara respecto a qué casos sí se están contabilizando y cuáles no. Que bueno, justo lo que me planteas del subregistro me parece aún más preocupante desde el momento en que nos compartes que las fuentes de información del observatorio son justo los periódicos y que ahí hay una primera limitante de que no hay, digamos, acceso a parte del Estado por la distancia, por la cobertura que le pueden dar los medios, y si a eso le sumamos que las cifras oficiales son menores a lo que ustedes pueden documentar, hablaríamos de un subregistro, ¿no? Algo estaría pasando ahí, que incluso les dan cifras menores a las oficiales, a lo que ustedes tienen, que puede deberse también como a esta parte de cobertura. Claro, totalmente. Y también me parece que sería importante decir que esta frecuencia incluso de los probables feminicidios, pues es también importante
porque nosotros identificamos que cada 4.6 días se comete un probable feminicidio, ¿no? Por ejemplo, también respecto al año 2020, pues hemos hecho ya cortes trimestrales y cortes semestrales, que si bien hacemos la comparación, el año pasado respecto al año pasado, digamos, hubo una disminución, pero muy, muy, muy ligera, digamos, sigue siendo 4 días, ¿no? Entonces a lo mejor cambia de 4.3 a 4.6, pero sigue siendo, ¿no? Entonces en el momento en que sea 0 mujeres víctimas de violencia por razones de género, ahí podríamos estar hablando que la alerta de violencia de género está funcionando, pero no es así, porque uno de sus pues grandes objetivos es como una acción urgente y de emergencia dentro de un estado o un territorio muy específico donde se está dando a la alza la violencia feminicida, y pues vemos que las acciones no están siendo suficientes, ni tampoco pues han significado una disminución, lo cual es bastante grave. Y entremos a detalle de este informe que han presentado de probables feminicidios. ¿Cuál es el perfil de las víctimas? ¿Qué han encontrado? ¿Cuáles son los municipios donde se han dado mayor número de casos? ¿Qué tipo de violencia o de se ha podido documentar a partir de los registros hemerográficos? Pues mira, lo que intentamos es justamente en este informe, con base en estas razones de género de las cuales ya les comentaba, pues hacer una pequeña caracterización de los probables casos de feminicidios. Y entre ellos me gustaría empezar justamente con el perfil de las víctimas, porque en la violencia feminicida hablamos de incrementos, a veces de disminuciones, de cifras, frecuencias, números, etcétera, pero no hay que olvidar que detrás de cada uno es de estos números y estas cifras, pues existe significa que una mujer murió por solamente el simple hecho de ser mujer, ¿no? Y entonces detrás de eso hay una historia que contar. Hay una historia de vida que fue corteada por esta violencia patriarcal, ¿no? Entonces, sobre esto, pues el perfil de las víctimas, por ejemplo, tenemos que la víctima de menor edad tenía 14 años, la de mayor edad tenía 69, y pues el 71% de los casos conocemos el nombre de las víctimas, ¿no? El nombre de las víctimas, como les decía, resulta pues bastante importante en el tema del acceso a la justicia y la reparación del daño de las víctimas, que si bien la ley les dice víctimas indirectas, me parece a mí desde la propia pues observancia que más bien son víctimas directas, ¿no? Porque son los familiares, son las hijas, los hijos de estas mujeres que también sufrieron y están sufriendo las consecuencias de que su madre, su hija, su prima, su amiga, pues haya muerto a manos de un agresor por esta violencia machista. El promedio de edad de las víctimas fue de 32 años y pues si seguimos hablando respecto, por ejemplo, a algo me parece muy interesante sobre los municipios. Sobre la edad, si nos pudieras compartir 32 años, pero por ahí también entiendo que hay datos sobre la víctima de mayor edad, la de menor edad. ¿Tienes a la mano ahí estos? Sí. La de menor edad decía que tenía 14 años y la de mayor edad 69 años. Ok, listo. Ahora sí, de los municipios. Sí. Mira, los municipios es muy importante como que también detallar y empezar a hacer un mapeo de justamente esta violencia feminicida, cómo se va cruzando con otro tipo de violencias sociales. Y en este caso, pues vemos que los municipios en donde se hallaron los cuerpos, pues también tienen que ver con las regiones socioeconómicas. Y si esas regiones socioeconómicas las vamos ubicando geográficamente, pues podríamos hablar también de, por ejemplo, la presencia del Triángulo Rojo o del narcotráfico, del huachicol, etcétera, ¿no? Entonces, en este sentido, pues tomamos las 7 regiones socioeconómicas que en el año 2019 pues aún estaban presentes, ahora ya son 22, ¿no? Pero tomando en consideración esas regiones, pues vemos que la principal con la que hubo más frecuencia fue la región de Angelópolis, posteriormente la Sierra Norte y después Cerdán, Valles Centrales y Tehuacán y Sierra Norte. Entonces, los municipios donde se registraron más casos fueron Puebla,
con 22 casos, Huauchinango con 4, Atlisco con 3 y Tepeaca con 3. Y también nos dimos a la tarea de justamente ubicar si estos municipios en donde pues se registraron estos probables feminicidios, pero es decir, donde se hallaron los cuerpos, que también también es importante decirlo, no quiere decir que exactamente se hayan cometido ahí, porque en muchas ocasiones los cuerpos son movidos de un lugar a otro. Entonces, por eso hablamos donde se hallaron y no donde se cometieron, ¿no? Pues ya tendríamos que tener datos de la Fiscalía para afirmar que, pues en esos lugares se cometieron, ¿no? Y 26 de los 42 municipios en donde hubo al menos un probable feminicidio, 26 de ellos contaban con la alerta de violencia de género activada, ¿no? Entonces, volvemos a poner en la mesa pues justamente esta insuficiencia de las acciones respecto a la declaratoria. Si nos pudieras compartir, ¿dónde podemos consultar este informe a quien le interese entrar a más detalles? Sí, pueden consultarlo en la página del Instituto de Derechos Humanos, Ignacio Ellacuría, también en el micrositio del Observatorio de Violencia Social y de Género, y bueno, como tú ya sabes y que tú has compartido estos documentos en las redes sociales por vía Facebook, vía Twitter, ahí lo pueden también encontrar. Pues justo nos planteas este escenario, Ana, preocupante de 79 probables feminicidios, justo con estas promedio de edad de 32 años, con estas regiones o con mayor número de incidencia que se puede vincular justo a la crisis de seguridad en la entidad con el Triángulo Rojo, el tema de la Sierra, el Huachicol, y parece que de bote pronto podemos hablar que realmente la alerta de violencia de género ha pasado de noche, que no ha cambiado nada en el contexto, ¿no? Si partimos de los datos que nos compartías, pues son el mismo número de probables feminicidios de 2018 a 2019. Si nos fuéramos a los oficiales y decir, bueno, ellos tienen otros datos, pero incluso esos otros datos nos hablan de que hay un incremento en la violencia feminicida. ¿Cómo arrancamos este año 2020 y particularmente en este contexto del confinamiento? ¿Ha disminuido el número de feminicidios? ¿Se ha mantenido una tendencia? ¿El aislamiento ha hecho que no ocurran feminicidios? ¿Cómo estamos en este primer balance, Ana? Pues mira, justamente hoy estaba realizando un análisis sobre esta violencia feminicida con datos oficiales, ¿no? Y vemos que en todo el país, entre enero y julio del 2020, existieron 549 feminicidios, mientras que en Puebla 38 feminicidios. Sin embargo, si comparamos esta información, digamos, con el mismo periodo durante el 2019, hubo un aumento a nivel nacional de 14.3% respecto al, como decía, el año pasado, mientras que en Puebla un aumento del 5% de los casos. A nivel nacional nos encontramos en el 5º lugar con más feminicidios registrados, y el 5º lugar también con más feminicidios de menores de edad, en donde las víctimas eran menores de edad. Entonces vemos que este incremento porcentual pues es bastante importante e interesante, porque Puebla se ubica entre los 100 municipios más, o sea, el municipio de Puebla, perdón, se encuentra entre los 100 municipios con más casos de feminicidios. Está en el lugar 9º, y hay otros municipios también del estado que están en la lista, por ejemplo, Zacatlán, Chietla, San Martín Texmelucan, Coronango, Palmar de Bravo y San Salvador Huixcolotla. Entonces, pues vemos que el confinamiento pues tampoco ha disminuido o ha significado una disminución ni en la violencia contra las mujeres ni en su especificidad, que es la violencia feminicida. Resulta como muy interesante cómo en junio, por ejemplo, a nivel nacional, pues los feminicidios aumentaron respecto, pues más o menos, respecto al mes pasado, perdón. En marzo y en abril fueron los meses más violentos, ya no solamente en feminicidios, bueno, más bien en feminicidios fue en junio, perdón, sino que en homicidios dolosos también. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahí?
que vimos que con el confinamiento en los lugares para las mujeres ya no, los lugares públicos ya no significan únicamente pues espacios no seguros, sino también el de sus casas, ¿no? Y esto me parece importante cruzarlo con la información del informe, en donde vemos que los tipos de feminicidio en donde se conocía el agresor, 4 de cada 10 mujeres conocían a su agresor. Y de esos, pues casi el 83% de los feminicidios íntimos que son pues perpetrados por la pareja, el concubino, el esposo, el novio, el pretendiente o el cazador, pues sucede que eso es como una complicación bastante pues grave, ¿no? Porque dentro de sus casas las mujeres están viviendo esta violencia y pues dentro de las casas también se están matando a mujeres por razones de género. Y sobre todo, este porcentaje que planteas de 5% a nivel estatal, creo que nos debe de poner el foco, insisto, en el tema de la alerta de violencia de género, pero también en el espacio privado, como lo planteas, ¿no? El hecho de que nos hayamos aislado, recluido en las casas por la pandemia, si bien ha disminuido otro tipo de delitos, ¿no? Como puede ser el robo a automóviles, autopartes, incluso en algunos casos el tema del homicidio, particularmente la violencia contra las mujeres ha aumentado. Entonces creo que justo nos plantea este reto de ver también el espacio privado como una zona de alto riesgo, y que una de las grandes críticas al gobierno federal era la falta de apoyo a los albergues, así decirlo, albergues, centros de atención ¿Refugios? Para mujeres, refugios, ¿no? Que no solo definían su presupuesto, sino que ahora con el tema de la pandemia pues habían cerrado y justo se podía dar esto. Y hablando también de las declaraciones gubernamentales, Ana, poner sobre la mesa 2 frases. Uno, en junio pasado, el gobernador dijo que en Puebla cada hecho de feminicidio tiene a un feminicida en la cárcel o es perseguido. Y la semana pasada, el 10 de agosto, que recién acabamos de pasar, dijo que en Puebla llevábamos en el año 38 casos de feminicidio y que se habían resuelto el 80%, que en Puebla no había impunidad. ¿Son ciertas estas cifras? ¿Se pueden verificar? Ahora sí, ¿qué otros datos tenemos para contrastar esto? Sí, mira, es importante que lo pongas en la mesa porque justamente vemos que la impunidad y este escenario de el poco acceso a la justicia y a la reparación integral de estos delitos, pues resulta una grave violación a los derechos humanos. Por ejemplo, en el diagnóstico realizado por el Instituto de Derechos Humanos, Ignacio Ellacuría, en el 2017 se estuvo analizando cómo durante el 2012 al 2017, es decir, se analizaron 5 años, se consignaron 82 procesos penales por delito de feminicidio, de los cuales únicamente 15 de ellos tuvieron sentencia. Pero de esos 15, solamente 12 fueron con sentencia condenatoria y 67 en proceso, de lo cual nos está diciendo pues que estas cifras pues difieren bastante en estas declaraciones pues bastante graves del gobernador. Y ahora, dejando de lado un poco el tema de los feminicidios, y para ir cerrando ya este episodio, me gustaría que también abordáramos algo que pasó en semanas recientes, en días recientes, que fue esta desafortunada declaración, pero a la vez también alarmante, del senador del Movimiento Ciudadano, Samuel García. Para quien no lo sepa, el senador junto con su esposa Mariana Rodríguez se encontraban haciendo un video en vivo en Instagram, estaban cenando, ella estaba compartiendo algunas cosas y de repente le empezó a decir que enseñaba mucha pierna, ¿no? Que se tapara y que él se había casado con ella para que él la pudiera ver, porque los demás no podían verlo, palabras más, palabras menos, lo cual desató una gran polémica en redes sociales, justo por preguntar si esto es violencia, no es violencia,
¿cómo podemos identificarla, Ana? Porque, claro, los feminicidios, por el impacto que tienen, por la cobertura mediática que tienen, los podemos ver o es más visible, más palpable, pero en este otro tipo de casos de micromachismos o machismos, este video lo podríamos considerar como un ejemplo de violencia contra la mujer. Totalmente, Cuau. Y creo que en ese sentido no hay que perder pues de vista que la violencia simbólica contra las mujeres pues está constituida por la emisión de mensajes, frases, chistes que transmiten y que reproducen relaciones de dominación, desigualdad y discriminación que naturalizan y que muchas veces justifican la subordinación contra las mujeres, ¿no? Y en este sentido, en el video podemos ver cómo a partir de esta frase, pues está demostrando el senador el control y las ganas de someter a su esposa, desde una idea errónea de que el cuerpo de su pareja pues le pertenece y por tanto pues puede disponer de él en el momento que quiera y por tanto él es dueño de su cuerpo, ¿no? Entonces, visto desde justamente los aportes del feminismo, en especial de la violencia contra las mujeres, nos damos cuenta que el cuerpo de las mujeres ha sido históricamente un territorio que ha sido conquistado, ¿no? Y que en ese sentido, pues el cuerpo junto con la violencia sexual, la violencia psicológica y la violencia emocional, física, etcétera, de otros tipos y modalidades de violencia, pues sigue siendo un lugar en donde se reciben con mucha más fuerza este tipo de violencias que vemos de momento, pues no tan graves o para algunos sí se les hizo muy grave, etcétera, pero vemos que cualquier tipo o cualquier práctica que vaya violentando y discriminando a las mujeres se tiene que considerar como tal. Entonces, no hay que tener cuidado con estas, te decía, frases, memes, chistes, que por más que pues se han naturalizado y que muchas veces antes pues se decían con bastante naturalidad, hoy hay que decir no. Hay que poner límites y hay que evidenciarlo, ¿no? Porque en la medida en que se evidencie y se desnaturalice, es decir, se quite como una costumbre esa violencia, pues poco a poco iremos deconstruyendo esta cultura patriarcal que nos toca, si bien le toca al Estado, también nos toca también a nosotros como pues habitantes de una sociedad y de una cultura. ¿Y cómo identificar estos tipos de violencia, Ana? De repente parecía que a Mariana no le causaba algún conflicto, ¿no? Como llega un momento en que estas prácticas son tan cotidianas que las normalizamos, tanto hombres como mujeres. ¿Qué referentes podemos tener justo para empezar a ver qué cosas son violencia? Justo decías, bueno, hay ciertos chistes que dejan de ser chistes o no son chistes y se convierten en burlas, en agresiones verbales. Hablabas hace un momento del violentómetro, ¿no? Esta escala para medir. ¿Cómo nos podemos sensibilizar y sobre todo ahora sí que darnos cuenta de que estamos cayendo en esas prácticas? Sí, para eso les invitamos a consultar un ebook que hemos hecho desde el observatorio, que es sobre los tipos y las modalidades de violencia, en donde justamente pues definimos cada una de estas violencias y pues ponemos como algunas señales en las que tú puedas detectarte siendo víctima de esta violencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, rápidamente digo, son muchas señales, pero pues algunas de las más comunes, por ejemplo, si esto de te ha golpeado jugando, entre comillas, ¿no? Si, por ejemplo, ha ejercido algún tipo de agresión física, puñetazos, bofetadas, si te ha joleneado tu pareja con la intención de hacerte daño, pero también si ha invalidado tus comentarios o propuestas en reuniones familiares, con amigos, si devalúan constantemente tus pensamientos, tus emociones, incluso, ¿sabes qué es lo que pasa? Que a veces los agresores van creando alianzas con la familia y con los amigos para desprestigiarte, o incluso te culpabilizan o responsabilizan de tus propias acciones o de las reacciones que el propio agresor tiene. Es decir, tú me causaste celos, es que ya ves cómo me porto, tú eres la razón porque te haya pegado o que te haya bofeteado, o que incluso a lo mejor ya no llegue a los golpes de manera como física, ¿no?
pero te va golpeando de una manera tan profunda en el aspecto emocional y en el aspecto físico, que pues claro que tú sientes que el agresor es el dueño de tu vida también y que es un ser todopoderoso. Y en ese sentido, pues es muy complicado de momento pedir ayuda y sentir que pues tú no tienes la culpa de eso. Entonces, me parece que estas como señales pues son muy importantes ya no solamente para la propia víctima, sino si conocemos a alguna mujer que está alrededor de nuestro círculo más cercano o de nuestros vecinos, etcétera, que ha estado sufriendo esta violencia, ¿no? Por ejemplo, si incluso en las prácticas sexuales, ¿no? A veces la justificación de tener que tener alguna práctica sexual solamente porque es tu novio o es tu esposo, o porque la forma de pues como acortejar, digamos, a una mujer es hostigándola y mandándole imágenes de carácter sexual. Entonces, bueno, como les decía, el violentómetro también nos va a ir marcando algunas señales en los que pues habría que reflexionar sobre cómo nos sentimos. Y creo que algo súper importante es como hacerle caso a nuestro cuerpo, ¿no? Y nuestro cuerpo no solamente físico, nuestro cuerpo emocional. O sea, si nuestra pareja digamos, le tenemos miedo de qué nos va a decir, si de momento la forma en cómo va a reaccionar, si no le contesto las 20 llamadas de mi celular, si no le contesto inmediatamente un mensaje, etcétera, pues eso es sin duda alguna una señal de alarma que hay que tener en cuenta y pues está el buscar la ayuda, ¿no? ¿Y a dónde puedo buscar ayuda? Eso iba, ya que detectamos ciertas alertas que ya me di cuenta que soy agresor o que estoy siendo agredida, ¿a dónde puedo acudir? Bueno, también creo que algo muy importante es si es que muchas mujeres logran identificar este tipo de violencia, porque como bien lo dices, se ha naturalizado tanto que a veces es demasiado complicado. Las mujeres que logran hacer esta introspección y decir hasta aquí y voy a denunciar, y bueno, ahí abro un gran paréntesis que habría que tomar en cuenta que la INDIRE nos dice que el 88.4% de las mujeres que viven violencia en su cuerpo, en su vida, solamente, son las que no denuncian, o sea, digamos, el casi, ¿qué será? Como 16% únicamente son las que denuncian. Entonces, pues hay que primero aceptar el proceso de cada mujer si decide denunciar o si decide incluso, pues, quedarse un poco más en la relación de lo que nosotros quisiéramos que estuviera ahí, hay que acompañar en el proceso, ¿no? Y en ese sentido, pues sentir que las mujeres víctimas de violencia no están solas. Y esta ayuda que mencionas, pues hay que primero acercarse, yo diría, a las amigas, a familiares, a grupos de mujeres en donde puedas tener esta contención emocional, en donde te den orientación sobre qué hacer, es decir, sobre esos espacios en donde tú te sientas segura. También ¿alguna existen, recomendación? Sí, por ejemplo, hay algunas organizaciones de la sociedad civil que están trabajando en eso. El taller es uno, Recomu también es otro, y existen otras instituciones de gobierno que pues están obligados a dar la atención psicológica y jurídica en cualquier caso de violencia contra las mujeres. Tenemos la Secretaría de Igualdad Sustantiva del Estado de Puebla con sus distintas sedes en municipios como Tehuacán, Huauchinango, Tezuitlán. También tenemos el DIF estatal, el DIF municipal, la Secretaría para la Igualdad Sustantiva del municipio de Puebla, el TEL Mujer también, y la denuncia, bueno, pueden ustedes acudir al Centro de Justicia para las Mujeres de Puebla, al Consejo Ciudadano de Seguridad Pública también, a la Procuraduría de la Defensa de la Menor, de la Mujer y de la Familia, y bueno, a la Fiscalía especializada en los delitos de género. Como bien les decía, todos estos trámites son gratuitos y bueno, sobre todo los de las instituciones de gobierno, y pues están las personas ahí creando espacios para mujeres víctimas de violencia, o también creando talleres en donde las mujeres también se pueden dar cuenta de cómo trabajar con sus propios recursos o herramientas personales para pues no seguir en una relación violenta. Pues perfecto, Ana, con esto vamos cerrando el episodio del día de hoy, que nos has acompañado para explicarnos no solamente
el tema del informe de probables feminicidios en el estado de Puebla, que pueden encontrar en la página del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría o en la página del Observatorio de Violencia Social y de Género, sino también estas otras violencias, recomendaciones para acudir en caso de que necesitemos o se necesite ayuda, ¿no? Y sobre todo para esta parte de sensibilización en cuanto a la violencia contra las mujeres. Ana, antes de despedirnos, ¿alguna última reflexión que nos quieras compartir? Sí, me parece que es importante decir que quienes responsables de la atención y la erradicación de esta violencia, pues es el Estado, ¿no? Y en materia de acceso a la justicia, la memoria, la memoria y la búsqueda de la verdad son algunas de las cuestiones que el Estado tiene que responder ante estas muertes violentas. Sin embargo, como les decía, la cultura en la que estamos pues es patriarcal y machista, y en este sentido, pues todos y cada uno, tanto hombres como mujeres, pues hay que pues tener en consideración que hay que reflexionar sobre nuestras prácticas violentas que estamos ejerciendo y sobre aquellas distintas formas en las que nosotros también somos responsables para disminuir este tipo de violencia. Entonces, en ese sentido, ninguna muerte está justificada, ningún hecho alrededor de las mujeres se justifica, y vivas nos queremos. Perfecto, muchísimas gracias, Ana. Nos quedamos con esta invitación de reflexionar nuestro papel como hombres, como mujeres, dentro y fuera de casa, dentro y fuera de la sociedad a la cual pertenecemos, justo para ir disminuyendo estos índices, estos niveles de violencia contra las mujeres. Si bien le toca una gran parte al Estado, a las autoridades, también creo que desde la sociedad civil podemos ir construyendo una sociedad mucho más fraterna en esta reconstrucción del tejido social que nos abone a tener mejores espacios públicos y privados. Con eso nos quedamos. Ana, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio, nuestro episodio número 1 de esta nueva faceta de Caminos del Viento. Recuerde que cada semana nos encontraremos en este espacio. Agradezco a Vicky Morales, que nos ha acompañado en la producción de este primer episodio de esta nueva temporada, y nos encontramos en otro próximo capítulo de Caminos del Viento. Soy Cuauhtémoc Cruz. Hasta la próxima. Caminos del Viento. Voces y silencios de los derechos humanos. Una producción del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría e Ibero Radio. Escucha nuestro siguiente podcast de Caminos del Viento. Ibero Radio. En donde sea, cuando sea, en donde estés. Conectados con tu mundo.